El tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre las facultades del Congreso en materia de guerra. Para dar inicio, daré una breve definición de lo que es la guerra. La guerra es un conflicto que por lo general es armado en el que intervienen dos o más partes. Los actos que conducen a la guerra se presentan en tres fases. La fase 1, que es la iniciativa de guerra, la fase 2, que es la declaración de guerra, y la fase 3, que es la terminación de guerra. El artículo 73, fracción doceava, faculta al Congreso para declarar la guerra en vista de los datos que envíe el Ejecutivo. Con esto podemos entender que el Congreso no puede declarar la guerra si no es en vista de los datos o la información o la decisión que el Ejecutivo tome. Es decir, la decisión que el Congreso tome requiere de la actuación previa del Ejecutivo. El artículo 89 constitucional, en la fracción octava, hace mención de las facultades que tiene el Ejecutivo. En esta podemos encontrar sobre la declaración de la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. El término declarar la guerra nos da a entender que el que declara la guerra está reconociendo la responsabilidad del conflicto. La guerra concluye habitualmente con la celebración de un tratado que corresponde al presidente de la República con la aprobación del Senado. Entonces, podemos decir que para que México pueda declarar la guerra a otra nación se requiere primeramente de una iniciativa que solo corresponde al presidente de la República. Después, la expedición de una ley que únicamente tiene el efecto dentro del territorio nacional y por último la comunicación de la decisión que se ha tomado al país enemigo, así como comunicárselo a las demás naciones extranjeras. Dentro del margen de la guerra podemos encontrar que en el artículo 31 constitucional, en la fracción tercera, nos hace mención sobre las obligaciones de los mexicanos en estos casos y nos dice que estos deben alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva. Esto con el fin de asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Como instrumentos indispensables para hacer la guerra debe considerarse al ejército y la Guardia Nacional en la tierra, la Marina en el mar y la aviación en el aire. La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano son dos instituciones de seguridad que existen en nuestro país. Diferencias entre el Ejército y la Guardia Nacional. Podemos decir que una de las principales diferencias es que el Ejército se encarga de la seguridad nacional, o sea que enfrentará a aquellos agentes que ponen en riesgo o amenazan al Estado, mientras que la Guardia Nacional se encarga de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana. De acuerdo a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, las labores del Ejército son defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, entre, entre otras labores. Podemos mencionar que entre las labores de la Guardia Nacional están el salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Para concluir este tema, podemos mencionar que México es y ha sido pacifista y a través de su historia se ha visto obligado a rechazar agresiones extranjeras en las últimas contiendas mundiales y dentro de esta filosofía ha usado la fórmula de declarar el estado de guerra en vez de declarar la guerra,
Lo que sigue siendo correctamente constitucional está más conforme con sus tradiciones internacionales.